Entonces, en el 1036, versión 9, reporta la información de las entidades del exterior sin residencia fiscal en Colombia que se llaman ESE, entidades controladas del exterior. Entonces, veamos qué es y qué busca. Este régimen de tributación es un régimen de tributación para impedir el diferimiento en el pago del impuesto sobre las rentas pasivas percibidas por contribuyentes colombianos a través de los vehículos en el exterior. Si recordamos qué pasaba o qué pasó, qué pasaba anteriormente. Entonces, anteriormente veíamos que hay estructuras o sociedades del exterior que tenían grandes portafolios. Y estos portafolios lo que hacían era recibir rentas pasivas, dividendos, intereses, venta de títulos que cotizaban. Este tipo de ingresos son considerados rentas pasivas. Entonces, eran controladas, administradas o de propiedad de contribuyentes residentes colombianos, pero lo que hacían era no distribuir utilidades. ¿Para qué? Si yo no distribuía utilidades, pues no tenía el ingreso realizado, entonces no tenía que tributar. Y estas grandes utilidades por grandes portafolios nunca pagaban impuestos en Colombia. Entonces, la reforma del 2016, que empezó a aplicar a partir del 2017, nació el régimen ese, o sea, nació que esas sociedades del exterior que fueran de propiedad o administradas y controladas por residentes colombianos tenían que tributar en Colombia. Entonces, ahí nació el régimen ese, entidades controladas del exterior. ¿Cuándo aplica? Cuando existe una sociedad domiciliada en el exterior y el residente fiscal colombiano tiene una participación directa o indirecta igual o superior al 10% en el capital o en los resultados de esa entidad y ejerce control desde Colombia sobre esa entidad. Entonces, en ese caso, cuando se cumple esa condición de que sea dueña directa o indirectamente del más del 10, del 10 o más del 10, tengo que declarar esas rentas pasivas. Es por eso la razón que en tanto en los formularios de renta de personas naturales como de personas jurídicas, aparece en los formularios una casilla que se llaman rentas pasivas para incluir este tipo de ingresos. ¿Qué busca este régimen? Transparencia fiscal. ¿Y qué dice? Que los contribuyentes que están obligados a declarar, que los contribuyentes están obligados a declarar las rentas pasivas obtenidas por la ESE, por la entidad del exterior, en el mismo año fiscal en que las obtuvo, sin importar si la ESE ha decretado dividendos o no a favor del contribuyente. Entonces, ¿qué me dice? Que si yo me voy a mirar los artículos del estatuto tributario y me define que es un ingreso pasivo, una renta, un gasto pasivo, o un costo. Cuando me manda la forma de realización, ¿qué me dicen estos artículos? Que se entenderá bajo, bajo el concepto de realización, se va a entender bajo los artículos 27 o 28 del Estatuto Tributario para los ingresos. Para los costos y gastos bajo los artículos 58, 59, 104 y 105. ¿A qué se refiere? Ya sea a los obligados o los no obligados a llevar contabilidad. Me dice, para usted se entiende realizado el ingreso en los términos de ese artículo. Cuando se realice ese ingreso, usted se encuentra en la obligación en el año de realización de reportarme esa renta, que no es el ingreso, es el ingreso menos el costo o el gasto en su declaración de renta. ¿Quiénes están obligados a hacerlo? Los residentes fiscales colombianos que tengan una participación igual o superior al 10% en el capital o en los resultados, donde en el mismo año en que la sociedad del exterior lo realiza. Es decir, que esas sociedades extranjeras que tienen portafolios o tenían portafolio o tienen portafolios en el exterior en el mismo año en que se realiza la utilidad, independientemente que no la distribuyan, usted tiene que coger esa utilidad y traérsela a la renta colombiana. ¿Cómo? No como un ingreso, como una renta pasiva. ¿Para qué? Para evitar ese diferimiento, que yo nunca pagaba impuestos. Y ese gran cambio viene desde el año grabable 2017.
Entonces, para tenerlo en cuenta. También que me dice que ese porcentaje del 10% o más no aplica si la S se encuentra localizada en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición. ¿Sí? Entonces, tengo que mirar si me aplica, si dónde está localizada esa S para saber si es el 10 o es el 100 o es desde no hay tope. Entonces, para el año gravable 2024, de acuerdo con los decretos de 2095 y 1696 de 2014, estos eran los países con los cuales estaban denominados como países de baja o de nula imposición. Y estos aplican para el año 2024. Entonces, me toca mirar hacer la revisión, dónde está esa S para saber si aplica o no aplica. Porque como sabemos, en este año, entonces para el año gravable 2000, para 2025, con el decreto 1496 de 2024, entonces cambiaron, se actualizó el listado de paraísos fiscales. Entonces, eso me tengo que tenerlo en cuenta cuando voy a hablar de una entidad controlada del exterior. Ahora, vamos a ver, listo. Vamos a ver qué se consideran ingresos pasivos. Entonces, los ingresos pasivos, de acuerdo con para las entidades controladas del exterior, el artículo 804 y siguientes del Estatuto Tributario me definen qué son ingresos pasivos, qué son gastos, que se entiende como un gasto o un costo. Entonces, me dice que los ingresos son los dividendos, utilidades o cualquier forma o reparto a cualquier forma o distribución. Si usted tiene en una distribución de utilidades, como la quiera llamar, eso se va a considerar un ingreso pasivo cuando sean dividendos, participaciones. Hay unas excepciones. Esas excepciones están en el literal A, numeral primero del artículo 884, para los dividendos, que básicamente se refieren a los dividendos recibidos por, sociedades donde la renta no se considera una renta pasiva, sino una renta activa. Entonces, ahí hay unas excepciones, pero los dividendos que son provenientes de ingresos de rentas pasivas, se entiende que es un ingreso pasivo. ¿Cuáles están? Los intereses o rendimientos financieros, son rentas pasivas. El usufructo, goce o explotación de activos intangibles. El arrendamiento o enajenación de inmuebles. Si usted tiene un bien arrendado en el exterior o eh, arrendado o enajena un bien inmueble en el exterior, eso se considera un ingreso pasivo. La enajenación de activos generadores de rentas pasivas. Entonces, si yo tengo unas acciones que me generan rentas pasivas, que me generan dividendos, y esos dividendos son considerados como dividendos pasivos, la enajenación de esas acciones, de esa sociedad que no es una sociedad operativa, va a ser considerado un ingreso pasivo. Los ingresos por la compraventa de bienes corporales también se considera un ingreso pasivo, pero estos ingresos provenientes de la compraventa de acciones tienes unas excepciones, que me dice que esto siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Y me dice que la compra de esos bienes corporales muebles sean adquiridos o enajenados para o en nombre de una persona relacionada. La S adquirió para o en nombre de un vinculado, por decirlo así. Adquirió, ejemplo, una materia prima de China para un vinculado. O sea, se la adquirió un tercero, pero para un vinculado. O de un vinculado para luego enajenarla. Dos, que sean producidos, manufacturados, construidos, cultivados o extraídos en una jurisdicción distinta a la residencia o ubicación de la S. Entonces, si ese bien corporal mueble fue producido en un país diferente a la ubicación de la S, estoy cumpliendo con la condición. Y tercero, que su uso, consumo o disposición se realice en una jurisdicción distinta a la residencia de la S. Eso se considera que es
un ingreso pasivo. Entonces, si usted compra inventario para una sociedad vinculada, pero usted está de por medio, eso se va a considerar un ingreso pasivo si cumple con estas tres condiciones. Entonces tiene que revisarlos porque sería un ingreso pasivo. Así sea compra de inventario para luego vender en otra jurisdicción. Estos tipos de, ay, perdón, que se me olvidó. Los ingresos por la prestación de servicios técnicos, asistencia técnica. Los ingresos por la prestación de servicios técnicos, asistencia técnica, administrativos, ingeniería, arquitectura, científicos, calificados, industriales o comerciales, para o en nombre de partes relacionadas en una jurisdicción distinta a la residencia de la S. Entonces yo tengo que mirar, que a veces me dicen un servicio técnico, pero tengo que mirar ese servicio técnico en qué condiciones que se está prestando, porque a pesar de que sea muy servicio técnico, muy servicio de ingeniería, de arquitectura, puede estar considerado un ingreso pasivo si cumple, si es en o en nombre de una parte relacionada donde la prestación del servicio o la prestación esté en una jurisdicción diferente a la S. Entonces me toca tener muy en cuenta esto.